Venezolanos lo que hay es angustia, incertidumbre, inquietud, preocupación. Los anuncios de ayer no fueron un plan económico, al contrario, fueron un grupo de medidas desordenadas, irracionales, contradictorias y sobre todo inviables. Fueron fundamentalmente medidas fiscalistas, aumento del IVA, creación de impuestos al ahorro, pago anticipado del impuesto sobre la renta, aumento de la gasolina, una maxi devaluación, puros impuestos regresivos que no distinguen entre ricos y pobres. Por el contrario, nos pone a todos a pagar por igual. Además de inconvenientes, no es conveniente en una economía en plena depresión económica como la que tiene Venezuela en los últimos 5 años, aumentar la carga impositiva. Esto lo que va a traer consigo es el cierre masivo de empresas y con ello mayor desempleo, mayor cantidad de venezolanos que no van a tener la posibilidad de un empleo estable con un salario digno. No hay incentivos a la producción. El señor Maduro en ningún momento habló de cómo se puede aumentar la producción en Venezuela de los bienes y servicios que demandan los venezolanos. Y si tú no aumentas la producción y encima los pones a las pocas empresas que quedan en el país a pagar más aumentos de sueldo, a pagar más impuestos y sobre todo le sigues imponiendo controles de precios, lamentablemente estás llevando al cierre o a la quiebra a muchas de las pocas empresas que hoy quedan en el país. Con lo cual, el señor Maduro sí cree que con estas nuevas cargas impositivas va a ser mayor la recaudación, el efecto va a ser contrario, porque si tú liquidas la base impositiva, podrás poner las tasas que quieras. Cada día el gobierno va a tener menos bolívares por la vía de la recaudación. Y uno se pregunta, ¿y de dónde entonces, señor Maduro, usted va a sacar el dinero para pagar estos bonos y estos aumentos salariales? Usted decía ayer en una contradicción absurda que iba a acabar con el financiamiento monetario, es decir, con la emisión de dinero inorgánico. Y si a Venezuela no entran dólares, porque cada día la producción petrolera es menor, si no entran divisas del sector privado, porque tú estás acabando con la producción nacional, entonces, ¿de dónde vas a sacar los bolívares? Los bolívares, lamentablemente, seguirán saliendo del financiamiento monetario y con ello lo que estarías es aumentando la ya gravísima hiperinflación que hoy vivimos los venezolanos. Es tanto como pretender apagar el fuego echándole gasolina. Nada dice el señor Maduro en sus anuncios cómo va a aumentar la producción petrolera en un país que, de acuerdo a los anuncios hechos el día de ayer, la economía cada día va a estar más dolarizada y no hay divisas para poder entonces hacerle frente a esto. Y la única fuente generadora de divisas en Venezuela se llama la industria petrolera. Y ya estamos por debajo de 1.300.000 barriles al día y lamentablemente por la incapacidad, por la corrupción, por la ineptitud de este régimen, seguramente a finales de año podemos estar por debajo de 1 millón de barriles diarios. Así que lo que hay en los venezolanos hoy no es la alegría de un mega aumento, por el contrario, lo que hay es incertidumbre, angustia. Ya vemos el nerviosismo en muchos mercados, en muchos supermercados, muchos negocios que hoy no abrieron sus puertas porque saben que vender hoy es descapitalizarse, porque no saben cuál va a ser el costo de reposición de esos productos en virtud de estos irracionales e irresponsables anuncios económicos hechos por el señor Nicolás Maduro. Aumento salarial. ¿Cuándo se habla de aumento salarial? Cuando el poder adquisitivo del ciudadano aumenta realmente. Lo demás son aumentos nominales. La pregunta es, con estos niveles de salario que puso el señor Maduro, con toda esta crisis económica que está generando la irresponsabilidad gubernamental, ¿cuánto va a poder comprar los venezolanos con esos nuevos sueldos, con esos nuevos salarios? Así que si no hay un aumento real en el poder adquisitivo de los venezolanos, eso se va a convertir sal en agua, como ha venido ocurriendo en los últimos años, que vemos aumentos casi que mensuales, bimensuales, y sin embargo cada día el pueblo de Venezuela es más pobre. Una maxi devaluación de 242.000 bolívares el dólar del DICOM, estamos hablando ya de una cifra cercana o superior a los 6 millones de bolívares por dólar.
mantienen el control de cambio y con el control de cambio lo único que están haciendo es incentivar el mercado negro. Hoy, sábado, pregunten ustedes cómo se está cotizando en el mercado negro el dólar en Venezuela. Estamos hablando en la frontera que ya prácticamente se triplicó el valor del dólar que tenía el día de ayer. Y lamentablemente estas medidas, con el control de cambio manteniéndose vigente para seguir favoreciendo a los corruptos del gobierno de Nicolás Maduro, lo que van a hacer es disparar el tipo de cambio que va a ser prácticamente invivible la situación en el país. Anuncia el señor Maduro irresponsablemente que ahora va a hacer 3 subastas de divisas. Yo me pregunto, ¿y de dónde van a salir esas divisas? ¿De dónde vas a sacar los dólares? Si cada día ingresan menos dólares al país, tú como que pretendes hacer un arroz con pollo sin pollo. La pregunta es, si hoy cada día estamos vendiendo menos petróleo, con toda la situación económica y con toda la situación de default a la que tú llevaste a Venezuela, que no se le permite el financiamiento externo, ¿de dónde van a salir entonces las divisas para que tú hagas semanalmente 3 subastas? ¿Hasta cuándo engañas al pueblo? ¿Por qué pretendes hoy castigar al pueblo de Venezuela en vez de castigar a los corruptos de tu gobierno, que son los que nos llevaron a esta situación que hoy estamos viviendo? Ya basta de que le sigas sacando el dinero al pueblo de Venezuela para seguir manteniendo los negocios indebidos de quienes hoy te acompañan a ti en el gobierno. Así que lo único que nosotros podemos decir en este momento es exigir una rectificación. No hay ningún anuncio serio, creíble, en lo que el madurazo se materializó el día de ayer. No hay un verdadero cambio en el sistema económico. No hay garantías de autonomías en el Banco Central porque siguen siendo los mismos funcionarios, esos que han sido complacientes en el financiamiento monetario del gobierno, y no hay tampoco una verdadera disciplina fiscal. Aquí a los únicos que se le pretende seguir apretando el cinturón es al pueblo de Venezuela. Y mientras tanto, el gobierno sigue con el gasto dispendioso, con el gasto irresponsable y lo que es peor, las finanzas públicas solo están sirviendo para seguir enriqueciendo a los corruptos que acompañan a Nicolás Maduro en su gobierno. Preguntas. Diputado, ¿usted cree que pueda el gobierno de Nicolás Maduro de alguna manera rectificar, regular, no sé, porque estas medidas ya tienen a los automercados llenos de gente tratando de comprar con lo poco que tienen los bancos ya por la reconversión a partir del lunes? Es decir, la gente tiene mucha incertidumbre en la cosa, o sea, la incertidumbre es lo que priva en la calle, ¿no? Mira, yo no creo que este gobierno tenga capacidad de rectificación. En primer lugar, porque no saben lo que están haciendo. Veíamos a una persona hacer anuncios económicos que nadie entendía porque lamentablemente él tampoco los entiende. Y si él no los entiende y es el que dice que él es el responsable de ese paquete económico, de ese madurazo, ustedes podrán imaginar que por eso es que estamos hablando de medidas contradictorias, incoherentes y además que reflejan una hazaña contra el pueblo de Venezuela. Así que yo no creo que este gobierno tenga la capacidad de cambiar sus políticas económicas. Así que lo que le queda al pueblo de Venezuela definitivamente es cambiar al gobierno. Diputado, ¿se tiene un estallido social, por ejemplo, que pueda ocurrir porque la gente está desesperada en la calle? Y si efectivamente tiene información de cuál es la situación en Catia hasta ahora, que están corriendo informaciones de posibles saqueos en el lugar. Mira, lamentablemente este es un caldo de cultivo para ese escenario o para cualquier otro, que nosotros no deseamos, que nosotros rechazamos, porque aquí ningún ser racional, serio, responsable puede pensar que la solución del país sea un estallido social o hechos de violencia. Aquí los únicos que han utilizado siempre la violencia para tratar de perpetuarse en el ejercicio del poder son los que están en el gobierno. Así que nosotros evidentemente entendemos el malestar, la inconformidad, la angustia, la preocupación de millones de venezolanos tras estos anuncios, pero también llamamos a la sensatez. Es la hora de protestar enérgicamente, sí, pero sin violencia. Hoy saqueos o cualquier otro hecho de violencia en la calle, que generen
incertidumbre y más angustia, terminarían siendo contraproducentes para todos nosotros. Así que lo que hay es que pedirle al pueblo de Venezuela que tenemos que ser más enérgicos, pero siempre dentro del marco de la Constitución, exigiendo un cambio ya no de políticas, porque vemos que no tienen la intención de cambiar su política, sino un cambio de gobierno. Pero ustedes como líderes políticos van a canalizar ese malestar que se siente en la calle para que la gente proteste. Por supuesto, nosotros buscaremos los mecanismos para que democráticamente todos nos podamos expresar, podamos ejercer las presiones internas y las presiones externas para que en Venezuela podamos ir a procesos electorales que nos permitan cambiar al gobierno. Pero también tenemos que alertar que cualquier hecho de violencia, que cualquier estallido social, sacudón o el término que ustedes le quieran dar, es responsabilidad única y exclusiva de Nicolás Maduro y de los corruptos que pretenden seguir enriqueciéndose a costilla del hambre y de la pobreza del pueblo de Venezuela. Gustavo, la aplicación del paquete de medidas económicas, ¿qué podemos esperar por los próximos días en materia de inflación, devaluación del dólar, despidos de empresas? Mira, inflación se va a disparar exponencialmente. Lamentablemente, todos los anuncios tienen un componente inflacionario muy elevado. Por eso te decía, esto es como pretender apagar el fuego echándole gasolina. Desabastecimiento, tal como te lo señalé en mi intervención, cuando tú le pones a las empresas a producir menos, pero encima de eso le pones control de precios y le aumentas la carga impositiva y la carga de gastos, lamentablemente esto es lo que lleva a las empresas al quiebre y al cierre. Ese parque industrial, ese sector productivo nacional, ya muy menguado, muy disminuido, con estas medidas terminarán de ser liquidados y con ello se perderán centenares de miles de empleos de venezolanos. Así que estos anuncios, lamentablemente, la mala noticia para los venezolanos es que lejos de venir a resolver algo, lo que vienen es a agravar aún más la situación que hoy padecemos del país. Estamos hablando de las medidas anunciadas ayer, pero también es cierto que hay una reconversión monetaria que entra en vigencia el 20 de agosto. Estaríamos hablando también de que hay dos bonos monetarios que, según ha explicado, estarían conviviendo paralelamente. Entonces, ¿cómo vendría esto para las empresas? Hablaríamos entonces que podría haber un colapso en cuestión de días. Mira, es que como siempre te hemos dicho, el cono monetario y la reconversión no resuelven los problemas de fondo. Lo que eran una herramienta que facilitaba las transacciones y los registros contables, pero que en todo caso, el que el papel moneda tenga 3 ceros, o tenga 5 ceros menos, o tenga 10 ceros menos, no te resuelve el problema de la inflación ni el problema de la escasez. Ahora, lamentablemente, con estos anuncios, el efecto inflacionario que va a tener, esa reconversión y ese nuevo cono monetario ya van a perder su vigencia en cuestión de semanas, en cuestión de meses. Sí, eso todavía es inevitable la impresión de dinero inorgánico cuando vemos el gasto público, que puede generar la nómina del Estado, o sea, la impresión de dinero orgánico para poder responder a esa nómina que está hablando el gobierno. Y hoy están hablando todo de ese sueldo de 1.800.000. Por eso te hablaba de las contradicciones del régimen. El gobierno no tiene nuevas fuentes de ingresos. La base impositiva va a disminuir con todas estas medidas económicas y así tú aumentes la tasa, la recaudación cada día va a ser menor. Pero por otro lado estás haciendo anuncios de aumentos monstruosos, descomunales en el gasto público por la vía de los sueldos, de los salarios, pero también anunciando que, por cierto, no dijo cómo, un gobierno que a veces pasa hasta meses para poder pagar en el sector público los aumentos que él decreta, cómo es que van a ellos a financiar o a subsidiar las nóminas de las empresas privadas. Así que, en todo caso, si lo hagan de una manera u otra, la única solución que vemos es que van a multiplicar de manera exponencial la liquidez monetaria. Y con ello, mayor inflación de la que ya estamos sufriendo los venezolanos. El tema de la gasolina, que ayer también fue extendido el proceso de censo automotor y todo este tema. Mira, lo que pasa es que todas estas improvisaciones traen estas consecuencias. Ayer, por cierto, después que había hablado de subsidios directos, es decir, de unas especies de bono a aquellos venezolanos que hubiesen hecho el registro de sus vehículos, lo cual traía consecuencias, porque muchos iban a registrar vehículos que no estaban en uso, o sencillamente el gobierno no sabía
si estaba subsidiando a uno que consumiera mucho o consumiera poco, porque el subsidio tenía que ser igual. Pero el anuncio hecho el día de ayer es mucho más grave. Cuando se habla de que entonces tendrás que usar la tarjeta para poder dispensar a precios subsidiados la gasolina, lo que está generando o incentivando con ellos es el bachaqueo. Ya ese esquema lo probaron en el Zulia y en Táchira. En Táchira ya tiene más de 2 años. Y no lograron acabar con el contrabando de extracción, pero generaron unas mafias internas donde el bachaqueo de la gasolina hace sencillamente inviable poder ir a ese estado. ¿Estas medidas acaban con la empresa privada? Estas medidas de materializarse van a liquidar, van a quebrar, van a hacer que cierren muchas de las pocas empresas que hoy se mantienen abiertas en Venezuela. ¿Qué se le dice a esos empresarios que han creído y que de alguna manera se han mantenido a pesar de la situación en Venezuela? De que es la hora de entender que este no es un problema de la empresa, este es un problema de la empresa, es un problema del trabajador, es un problema del ciudadano común, que es el momento de unirnos todos. No solo la clase política, porque muchas veces hablamos de unidad del sector político, cuando lo que se necesita es la unidad de todos los venezolanos. Hoy es el momento de entender que el problema de unos es el problema de todos. Porque cuando cierra una empresa, no pierde el dueño, pierden los trabajadores, pierden toda esa economía informal que está alrededor de la empresa. Así que estas medidas van a afectar la vida cotidiana de todos los venezolanos, no importa su nivel económico, no importa su estrato social. Todos estamos seriamente afectados por esta especie de terreno, de tierra arrasada. Pareciera que estamos en presencia de un gobernante que, como sabe que sus días están contados en el poder y que inevitablemente por vías democráticas tendrá que entregar el poder, piensa más bien no en tratar de resolver, sino de acabar lo poco que queda en el país. Habla de 10 días de adecuación de las bombas de gasolina, también de 8.000 bombas de gasolina a nivel nacional. ¿Cree que estos 10 días de adecuación, pues, inclusive para poder pagar el combustible, son reales? Habla de tiempos reales del gobierno. Mira, con la ineficiencia, con la incapacidad que ha demostrado siempre este gobierno, yo creo que no tendría capacidad logística para hacer ningún tipo de ajuste, porque esto requeriría incluso de máquinas lectoras, de la implementación de los software, etcétera. Pero en todo caso, como te dije, esta no es la solución a los problemas que tenemos en Venezuela. Tú no puedes incluso justificar que para sancionar a los que hoy practican el contrabando de extracción, en los cuales están involucrados son los altos funcionarios de este gobierno. Porque cuando tú hablas de esos volúmenes, créeme que no salen en carritos y que ahí hay la complicidad de altos funcionarios, no solo civiles, sino también militares de este gobierno que están en ese negocio indebido. Pero en definitiva, lejos de resolver ese problema y castigar a los verdaderos culpables, lo que vas es a castigar al pueblo de Venezuela. ¿Qué pasó con aquello de que en Venezuela el petróleo ahora es de todos? O sea, es de todos, pero lo seguirán disfrutando solo los corruptos de este gobierno. Diputado, también se habla de rectificación. Ayer el presidente también indica que los sectores de oposición no están proponiendo y por eso es que ellos colocaron todas estas medidas. Rectificación en función a qué, o sea, qué propuestas podría compartir de repente ustedes. Mira, Maduro yo creo que dice 1000 cosas, la pregunta es, ¿tú le crees? Y esta es una mentira más. El gobierno nacional y el país sabe que desde hace muchísimo tiempo hemos venido incluso a críticas de muchos seguidores nuestros, que nos dicen, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que el gobierno vaya bien? No, yo lo que quiero es que el pueblo de Venezuela no sufra. Así que incluso desde el Parlamento Nacional, aquí está un expresidente de la Comisión de Finanzas, otro expresidente de la Comisión de Finanzas, es nuestro actual presidente de la Comisión de Finanzas. Desde el año 2016 a esta fecha hemos presentado documentos. El primero de ellos fue las 10 propuestas para superar la crisis. Nunca fueron atendidas por el gobierno. La primera ley que aprobó la Asamblea Nacional fue la reforma del Banco Central, con la intención de darle autonomía al Banco Central, de controlar el financiamiento monetario. Si en ese entonces el señor Maduro y ese órgano subordinado a su gobierno, que se llama el Tribunal Supremo de Justicia, no hubiese declarado la inconstitucionalidad de la ley del Banco Central, Venezuela no tendría los niveles hiperinflacionarios que hoy estamos padeciendo.